Hola a todos de nuevo y bienvenidos a ClassBits. Vamos a iniciar una serie de vídeos tutoriales con ejercicios correspondientes a la asignatura de Química de segundo de bachiller. Vamos a comenzar con el bloque de cinética química estudiando la velocidad de una reacción. Y para ello resolveremos un ejercicio del examen de la EBAU de la Universidad de Murcia de julio del 2020. Una reacción química transcurre a través de las siguientes etapas elementales. En la primera etapa, el hidrógeno diatómico reacciona con el cloruro de yodo para formar ácido iodídrico o yoduro de hidrógeno y ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Nos dicen además que esta etapa es lenta. En la etapa 2, el yoduro de hidrógeno o ácido iodídrico reacciona con el cloruro de yodo para formar yodo diatómico y cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Nos dicen además que esta etapa es rápida. Es decir, ambas etapas constituyen un mecanismo de reacción. En el apartado A, nos piden escribir la ecuación global de la reacción. Lo que haremos básicamente es sumar ambas reacciones, de manera que hay compuestos que van a desaparecer de la ecuación global, puesto que están presentes tanto en los reactivos como en los productos. De esta forma, la ecuación global de la reacción es: el hidrógeno diatómico reacciona con 2 moles de cloruro de yodo para formar yodo diatómico más 2 de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Recordemos que 1, 2, 1 y 2 son los coeficientes estequiométricos de esta reacción global. En el apartado B, nos piden calcular la ecuación de velocidad de la reacción, el orden de reacción global y determinar cuáles son las unidades de la constante de velocidad. Lo primero que tenemos que saber es que la ecuación de la velocidad de una reacción química viene determinada por la etapa lenta, siempre que tengamos un mecanismo de reacción, es decir, más de una etapa elemental. Hemos escrito de nuevo la reacción correspondiente a la etapa lenta, de manera que escribiremos la ecuación de la velocidad de esta reacción de la forma siguiente. Escribimos V, velocidad de la reacción química, igual a una constante de velocidad por las concentraciones de los reactivos de esta etapa elevadas a los coeficientes estequiométricos, que son 1 y 1. Recordemos que no hace falta colocar la unidad. De esta forma, la expresión de la ecuación de velocidad de nuestra reacción química
es V igual a la constante de velocidad por la concentración de hidrógeno diatómico por la concentración de cloruro de yodo. A continuación vamos a despejar la constante de velocidad para estudiar cuáles serán sus unidades. La constante de velocidad es igual a la velocidad de la reacción partido por las concentraciones de los reactivos. La velocidad siempre es la variación de concentración respecto del tiempo y por lo tanto sus unidades son mol partido por litro, unidades de concentración, dividido entre segundo. Es decir, las unidades de la velocidad son mol litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. De esta forma, las unidades de la constante de velocidad son las unidades de la velocidad dividido entre el producto de las unidades de la concentración de hidrógeno diatómico y de cloruro de hidrógeno, mol partido por litro por mol partido por litro. De manera que si operamos con las unidades, vemos que las unidades de la constante de velocidad de este proceso químico son mol a la menos 1 por litro por segundo a la menos 1. También diremos que esta reacción es de primer orden respecto al hidrógeno diatómico y de primer orden también respecto al cloruro de yodo. Los órdenes parciales de los reactivos son los coeficientes estequiométricos de los mismos. Y el orden global de la reacción química es la suma de ambos, de manera que podemos decir que el orden global de nuestra reacción es 2. En el apartado C nos piden explicar si alguna de las especies involucradas en la reacción es un intermedio. El yoduro de hidrógeno, o ácido yodhídrico, es un compuesto intermedio, pues se forma en la primera etapa vemos cómo aparece en los productos de la primera reacción y se consume en la segunda. Solo aparece en los reactivos. De esta forma, no aparece en la ecuación global de la reacción y tampoco en la ecuación de velocidad de la misma. En el apartado D nos dicen qué le ocurre a la velocidad de la reacción durante el transcurso de la reacción. ¿Aumenta, disminuye
o permanece constante. Y nos piden además justificar o explicar la respuesta. Según vemos en la ecuación de velocidad de la reacción, la velocidad de reacción V disminuye con el transcurso de la reacción. Esto lo podemos deducir a partir de esta ecuación, ya que en el transcurso de la reacción van a disminuir las concentraciones de los reactivos. Además, la constante de velocidad K, como veremos en los próximos ejercicios, según la ecuación de Arrhenius, depende de la temperatura de la reacción. Y en el problema no nos comentan nada. Así que en este caso se mantiene constante. Por ello diremos que la velocidad disminuye al disminuir las concentraciones de los reactivos en el transcurso de la reacción. Espero haberos ayudado y nos vemos en un nuevo vídeo tutorial en Class Bits.